Hare Krishna. Lectura del Srimad Bhagavatam. Segundo canto, la manifestación cósmica, capítulo 2, el Señor que está en el corazón. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ahora Sukadeva Goswami está explicando cómo meditar en la forma de Paramatma que está en el corazón, paso a paso. ¿Cierto, Draupadi? Ujú. Sí. Entonces leímos el texto 12, vamos a seguir con el 13. Ujú. Dicen, el proceso de la meditación debe comenzar desde los pies del loto del Señor e ir progresando a su cara sonriente. La meditación debe concentrarse en los pies del loto, luego en las pantorrillas, luego en los muslos, y así ir subiendo cada vez más. Cuanto más la mente queda fija en las diferentes partes de los miembros, uno tras otro, más se purifica la inteligencia. Significado: el proceso de meditación que se recomienda en el Srimad Bhagavatam no consiste en que uno fije la atención en algo impersonal o vacío. La meditación debe concentrarse en la persona de la divinidad suprema, ya sea en su Virat Rupa, la gigantesca forma universal, o en su Sakshi Ananda Vigraha, tal como se describe en las escrituras. Existen descripciones autorizadas acerca de las formas de Vishnu, y en los templos hay representaciones autorizadas en la forma de las deidades. Así pues, uno puede practicar meditando en la deidad, concentrando la mente en los pies del loto del Señor y ascendiendo gradualmente cada vez más hasta su cara sonriente. Según la escuela Bhagavata, la danza rasa del Señor constituye la cara sonriente del Señor. Con este verso se recomienda que uno progrese de un modo gradual desde los pies del loto hasta la cara sonriente. No debemos saltar de inmediato a tratar de comprender los pasatiempos del Señor en la danza rasa. Es mejor practicar concentrando la atención por medio del ofrecimiento de flores y tulasi a los pies del loto del Señor. De ese modo, gradualmente nos vamos purificando por medio del proceso Archana. Nosotros vestimos al Señor, lo bañamos, etc. Y todas esas actividades trascendentales nos ayudan a purificar nuestra existencia. Si cuando alcancemos el máximo nivel de purificación vemos la sonriente cara del Señor u oímos hablar de los pasatiempos de la danza rasa del Señor, podremos entonces saborear sus actividades. En el Srimad Bhagavatam, por consiguiente, los pasatiempos de la danza rasa se describen en el 10º canto, capítulos 29 y 34. Cuanto más uno se concentra en la trascendental forma del Señor, ya sea en los pies del loto, en las pantorrillas, en los muslos o en el pecho, más se purifica. En este verso se afirma claramente, más la inteligencia se purifica, lo cual significa que más uno se desapega de la complacencia de los sentidos. En el presente estado condicionado de la vida tenemos la inteligencia impura por estar dedicados a la complacencia de los sentidos. El resultado del proceso de meditar en la forma trascendental del Señor se manifestará en un momento,
en uno mediante su desapego de la complacencia de los sentidos, de manera que el fin último de la meditación es la purificación de la inteligencia. Aquellos que están demasiado enfrascados en la complacencia de los sentidos, no se puede permitir que participen en el archana o que toquen la forma trascendental de las deidades Radha, Krishna o Vishnu. Para ellos es mejor meditar en la gigantesca forma Virat Rupa del Señor, tal como se recomienda en el verso siguiente. A los impersonalistas y a los nihilistas se les recomienda, pues, meditar en la forma universal del Señor, mientras que a los devotos se les recomienda meditar en la adoración de la deidad que se lleva a cabo en el templo. Debido a que los impersonalistas y los nihilistas no están suficientemente purificados en sus actividades espirituales, el archana no es para ellos. El archa vigraha es la deidad y el virat rupa es la forma universal, ¿no? Los ríos, todo, la naturaleza, esas cosas. Sí, sí. Archa Vigra es la adoración a la deidad. Ajá. Y el Pero, virat rupa todo. pero cuando uno está todavía, tiene mucho deseo de gratificación sensorial, es mejor que vea al Señor en la forma universal y no toque la deidad. Ajá. 14. Sí, A menos que el muy materialista se desarrolle un sentido de prestar un servicio amoroso al Señor Supremo, quien es el vidente tanto del mundo trascendental como del material, aquel deberá recordar la forma universal del Señor o meditar en ella al terminar sus deberes prescritos. Significado. El Señor Supremo es el vidente de todos los mundos, tanto materiales como trascendentales. En otras palabras, el Señor Supremo es el beneficiario y disfrutador supremo de todos los mundos, tal como se confirma en el Bhagavad Gita 5:29. El mundo espiritual es la manifestación de su potencia interna y el mundo material es la manifestación de su potencia externa. Las entidades vivientes son además su potencia marginal y por su propia elección pueden vivir ya sea en los mundos trascendentales o en los materiales. El mundo material no es un lugar adecuado para las entidades vivientes, porque éstas son uno con el Señor en sentido espiritual. Y en el mundo material, las entidades vivientes quedan condicionadas por las leyes del mundo material. El Señor quiere que todas las entidades vivientes, quienes son sus partes integrales, vivan con Él en el mundo trascendental, y para iluminar a las almas condicionadas que están en el mundo material, es para lo que existen todos los Vedas y las escrituras reveladas, expresamente para hacer que las almas condicionadas vuelvan al hogar, de vuelta a Dios. Por desgracia, las entidades vivientes condicionadas, aunque padecen continuamente las 3 clases de sufrimiento de la vida condicionada, no están muy interesadas en ir de vuelta a Dios. Ello se debe a su extraviado modo de vida, complicado por pecados y virtudes. Algunas de ellas, que son virtuosas por sus obras, comienzan a restablecer la relación que tienen con el Señor y que se ha perdido, pero son incapaces de entender el aspecto personal de Él. El verdadero propósito de la vida es el de ponerse en contacto con el Señor y dedicarse a su servicio. Esa es la posición natural de las entidades vivientes. Pero aquellos que son impersonalistas y que son incapaces de prestar algún servicio amoroso al Señor,
Se ha aconsejado que mediten en su aspecto impersonal, el Virat Rupa, o la forma universal. De un modo u otro, uno se debe tratar de restablecer la relación que tiene con el Señor y que está olvidada. Si de alguna manera desea obtener verdadera felicidad en la vida, así como para recobrar su condición natural de ser libre, a los principiantes poco inteligentes, el meditar en el aspecto impersonal, el Virat Rupa o la forma universal del Señor, los capacitará de a poco para ascender hasta el contacto personal. Aquí se aconseja a meditar en el Virat Rupa, que se especificó en los capítulos anteriores, a fin de entender cómo los diferentes planetas, mares, montañas, ríos, aves, bestias, seres humanos, semidioses y todo lo que podemos concebir no son más que diferentes partes y miembros de la forma Virat del Señor. Esta manera de pensar también es un tipo de meditación en la verdad absoluta. Y en cuanto esa clase de meditación comienza, se desarrollan en uno las cualidades divinas y el mundo entero parece ser una residencia feliz y apacible para toda la gente que se halla en él. Sin esa meditación en Dios, o bien personal o bien impersonal, todas las buenas cualidades del ser humano quedan cubiertas con concepciones erróneas acerca de su posición constitucional y sin ese conocimiento superior, el mundo entero se vuelve un infierno para el ser humano. Aquí entonces se hace mucho énfasis Sukadeva Goswami sobre la meditación como es indispensable para purificar la inteligencia. Y Srila Prabhupada, como mencionó en el texto anterior, dice, como en este verso se recomienda que uno progrese de un modo gradual desde los pies del loto hasta la cara sonriente, no debemos saltar de inmediato a tratar de comprender los pasatiempos del Señor en la danza rasa. Es mejor practicar concentrando la atención por medio del ofrecimiento de flores y tulasi a los pies del loto del Señor. De ese modo, gradualmente nos vamos purificando por medio del proceso archana. Nosotros vestimos al Señor, lo bañamos, etc. Y todas estas actividades trascendentales nos ayudan a purificar nuestra existencia. Si cuando alcanzamos el máximo nivel de purificación vemos la sonriente cara del Señor o oímos hablar de los pasatiempos de la danza rasa del Señor, podemos entonces saborear sus actividades. Entonces, ¿qué sucede si uno no sigue esta sugerencia y trata de establecer su meditación en prácticas que no están de acuerdo con su nivel? Entonces, si hace yoga sin la aptitud, se va a volver loco de amor por los poderes yógicos. Si medita en Vishnu sin devoción, va a creerse que es uno con él. Si quiere renunciar al mundo sin todavía haber entendido el poder omnipresente del Señor, el Viratrupa, y en consecuencia sin haber trabajado en el sentimiento de dependencia de Krishna, entonces su vida renunciada lo transforma solo en un parásito social sin que realice ningún aporte a la gente. Si Y quiere para eso, profundizar el bhakti yendo a los sentimientos más íntimos en la relación con Krishna, sin haberse librado completamente del deseo sexual, entonces encontrará en el Rasa Lila o en la pseudo devoción barata licencias para complacer sus sentidos. Entonces, eso es lo que sucede, nos puede suceder si no seguimos paso a Ah, paso. buenos días, todo eso está muy brutal. Sí, está brutal, ¿verdad, Shri Sí, Raga? no, mamá, soy Paquito, ya no haré travesura. parásito social que dice.
Rafael. Bueno, es que de alguna manera tiene sentido porque, por ejemplo, si lo relaciono con esta parte de los Sikh, del Sikh Dharma, pues claro que también Guru Nanak, a sus inicios estaba en oposición de toda esa gente que se iba a renunciar a las montañas, porque pues era de que, oye, pues necesitamos más gente, en el día a día, ¿no? Muchas personas que alimentar, cosas así, ¿no? Es verdad. O sea, como que ese movimiento ya se daba en la India en esos tiempos, ¿no? Porque pues es contemporáneo a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces como que era esa parte, ¿no? De despertar el bhakti. Sí, sí, está muy clara la explicación del profe sobre si no actuamos a nuestro nivel y es algo artificial, dañamos todo nuestro avance espiritual y no vamos a purificar ni nuestra existencia ni nuestra inteligencia, ¿no? Y siento que de alguna manera, por ejemplo, el maestro Mahatma, pues con esos cursos que tiene de humildad, pues es como que es la brújula, ¿no? Estoy aquí, o sea, aquí estoy situado, ¿no? Hay que ser también muy honestos con nosotros mismos, pues precisamente para eso, ¿no? Para que no sea algo artificial. Que a lo mejor uno ya se siente que está ya en Vaikunta y todavía no, ¿verdad? Sí, aquí también dice el profe, Sukadeva Goswami podría haber respondido la pregunta de Parikshit narrando directamente los pasatiempos trascendentales de Krishna con la Gopi, pero no lo hizo. Esto no fundamenta la modalidad emisión de Srila Prabhupada al expandir la conciencia de Krishna. Tenemos varios aspectos a analizar con respecto a esto. Por ejemplo, Prabhupada fue siempre sensible a los condicionamientos de los discípulos y seguidores frente al deseo sexual. Por lo tanto, su prédica fue acorde a ese nivel de conciencia. Él no era alguien que por el solo hecho de sumergirse y disfrutar egoísticamente en el néctar de las relaciones íntimas de Krishna, y ciertamente que él estaba completamente cualificado para ello. Desparramaba sin discriminaciones o pasatiempo a cualquier discípulo o aspirante que se le ponía delante. Así como dice Sri Raga, Srila Prabhupada siempre muy consciente del nivel de conciencia de sus discípulos. Y como dijo una vez un discípulo de Prabhupada que vino, Prabhu Gurudas dijo que Srila Prabhupada le daba el conocimiento de a poquito, como una cucharita para bebé, de a poco, ¿no? Para que fueran asimilando y no fuera algo artificial o algo sentimental, de tratar de encajar en ciertos clichés de renuncia en el cual uno no está listo o está con otro tipo de naturaleza del servicio, ¿no? Recordemos que cada uno es individual en su relación con Krishna y es una relación personal muy única de cada uno. Jai. Sí, muy bonitas palabras. Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Y Prabhu Mahatma, obviamente, que siempre nos aterriza, nos ayuda como tú dices, ¿no? A enfrentar nuestros problemas reales sin querer encajar en otro, ¿no? El Krishna siempre enfatiza eso en el Bhagavad Gita, ¿no? Ser uno mismo y cumplir con nuestro deber. Entonces, Draupadi, texto 15. Sí. Dice, oh rey, cuando quiera que el yogi desee irse de este planeta de seres humanos, no debe desconcentrarse en relación con el lugar o tiempo idóneos para hacerlo.
sino que debe sentarse cómodamente, sin que nada lo perturbe, y regulando el aire vital, debe controlar los sentidos por medio de la mente. Significado. En el Bhagavad Gita 8.14 se afirma de un modo claro que la persona que está dedicada por entero al amoroso servicio trascendental del Señor y quien constantemente a cada paso lo recuerda a Él, consigue con facilidad la misericordia del Señor y se pone en contacto con Él personalmente. Esa clase de devotos no necesitan buscar un momento oportuno para dejar el cuerpo actual, mas aquellos que son devotos con mezcla, que están aliados con la acción fruitiva o la especulación filosófica empírica, requieren de un momento oportuno para abandonar este cuerpo. Para ellos, los momentos oportunos se indican en el Bhagavad Gita 8.23 al 26. Pero esos momentos oportunos no son tan importantes como el hecho de ser un yogi de éxito, capaz de dejar el cuerpo como gusto. Un yogi de esa clase debe ser capaz de controlar los sentidos por medio de la mente. La mente se conquista fácil, solo ocuparla a los pies del loto del Señor. De un modo gradual y en virtud de ese servicio, todos los sentidos se van ocupando automáticamente en el servicio del Señor. Esa es la manera de fundirse en el absoluto supremo. O sea, para un devoto de Krishna, cualquier momento es ideal para dejar el cuerpo, ¿no? Pero para uno que no está, que es como un, que todavía es como medio impersonal, ¿no? Entonces busca el tiempo propicio. Sí. Sukadeva Goswami está dando todos estos conocimientos para diferentes niveles de persona, diferentes relaciones con el Señor. Todas son muy favorables y cada uno puede ubicarse en esa relación personal, en esa actitud de servicio que tenga. Entonces el yogi está más atraído en esa forma de dejar el cuerpo. XVI. Después, el yogi debe fundirse de la mente en la entidad viviente mediante su inteligencia pura y luego fundir la entidad viviente en la superalma. Y al hacer eso, la entidad viviente plenamente satisfecha se sitúa en la etapa suprema de la satisfacción, para así dejar de hacer todas las demás actividades. Significado: las funciones de la mente son pensar, sentir y desear. Cuando la mente es materialista o está absorta en el contacto con lo material, actúa en aras del adelanto material del conocimiento, terminando de un modo destructivo en el descubrimiento de las armas nucleares. Pero cuando la mente actúa bajo la incitación espiritual, actúa maravillosamente para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, en aras de una vida de completa dicha y eternidad. En consecuencia, la mente tiene que ser manipulada mediante una inteligencia buena y pura. La inteligencia perfecta se manifiesta en el hecho de prestar servicio al Señor. Uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender que el ser viviente es, en todas las circunstancias, un sirviente de las circunstancias. Todo ser viviente está cumpliendo las órdenes del deseo, la ira, la lujuria, la ilusión, la locura y la envidia, afectadas todas por lo material. Pero incluso mientras ejecuta esas órdenes de diferentes temperamentos, es infeliz perpetuamente. Cuando uno siente esto, de hecho,
y vuelve la inteligencia hacia el proceso de investigar el asunto con las fuentes idóneas, recibe información acerca del amoroso servicio trascendental del Señor. En vez de servir de un modo material, para ser objeto de los diferentes humores del cuerpo que se mencionaron antes, la inteligencia de la entidad viviente se libera entonces de la infeliz ilusión producto del temperamento materialista y así pues, mediante la inteligencia pura, la mente es puesta al servicio del Señor. El Señor y su servicio son idóneos, ya que ambos se encuentran en el plano absoluto. Por lo tanto, la inteligencia pura y la mente se funden en el Señor y de ese modo la entidad viviente nos sigue siendo vidente. La entidad viviente no sigue siendo vidente ella misma, sino que es vista por el Señor de un modo trascendental. Cuando el Señor ve a la entidad viviente directamente, le indica que actúe conforme a su deseo, y cuando la entidad viviente lo sigue a él de una manera perfecta, deja de desempeñar cualquier otro deber que busque su satisfacción ilusoria. En su estado puro e inmaculado, la entidad viviente alcanza la etapa de plena bienaventuranza, la Dopashanti, y acaba con todos los anhelos materiales. Asimismo, ¿no? En el Bhagavad Gita también Krishna explicó toda la escalera del yoga. Como que Krishna siempre muy amplio en mostrar todos los caminos, como mencionamos, para acercarnos más a nosotros y a la personalidad de cada quien. Texto 17. Son largos. Se prendió Prabhupada. Sí. ¿Alguien quiere leer? Hace un montón. Dice, en ese trascendental estado de Labdopashanti, no existe la supremacía del devastador tiempo, el cual controla incluso a los semidioses celestiales, que están apoderados para gobernar a las criaturas humanas. Y ni qué hablar de los propios semidioses. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material, ni la pasión, ni la ignorancia, y ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material. Significado. El devastador tiempo que controla incluso a los semidioses celestiales por medio de sus manifestaciones del pasado, presente y futuro, no actúa en el plano trascendental. La influencia del tiempo se exhibe en los signos del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad y las enfermedades. Y esos 4 principios de las condiciones materiales se encuentran presentes en todas partes del cosmos material, yendo hasta el planeta Brahmaloka, donde la duración de la vida de los habitantes nos parece a nosotros fabulosa. El tiempo insuperable ocasiona incluso la muerte de Brahma, y ni qué hablar de los otros semidioses, tales como Indra, Chandra, Surya, Vayu o Varuna. La influencia astronómica que ejercen los diferentes semidioses en las criaturas mundanas también brilla por su ausencia. En la existencia material, las entidades vivientes temen a la influencia satánica, pero para un devoto que se encuentra en el plano trascendental no existe ese temor en absoluto. Las entidades vivientes cambian sus cuerpos materiales y adoptan diferentes formas bajo la influencia de las diferentes modalidades de la naturaleza material. Pero en el estado trascendental, el devoto se encuentra
gunatita, o por encima de las modalidades materiales de la bondad, la pasión y la ignorancia. Así pues, el ego falso de soy el señor de todo lo que veo, ahí no surge. En el mundo material, el ego falso del ser viviente que trata de enseñorearse de la naturaleza material es algo así como la caída de un insecto en un fuego ardiente. El insecto es cautivado por la belleza radiante del fuego y cuando se acerca a disfrutarla, el ardiente fuego lo consume. En el estado trascendental, el ser viviente tiene pura la conciencia y debido a ello no tiene ego falso, con el cual enseñorearse de la naturaleza material. Más bien su conciencia pura lo lleva a entregarse al Señor Supremo, tal como se declara en el Bhagavad Gita 7:19. Vasudeva Sarvam Iti Sa Mahatma Sudur Lavaha. Todo esto indica que en el estado trascendental no hay ni creación material ni en el océano causal del que requiere la naturaleza material. La situación antedicha se cumple en el plano trascendental, pero se revela, de hecho, cuando el trascendentalista adquiere conocimiento del estado superior de la conciencia pura. Esos trascendentalistas son de dos tipos, los impersonalistas y los devotos. Para el impersonalista, la meta o destino último es el Brahmayoti del cielo espiritual. Pero para los devotos, la meta última la constituyen los planetas Vaikunta. Los devotos tienen la vivencia de la mencionada situación por medio de formas espirituales que adquieren para actuar en el trascendental servicio amoroso del Señor, pero el impersonalista, por desdeñar la compañía del Señor, no desarrolla un cuerpo espiritual para la actividad espiritual, sino que permanece únicamente como una chispa espiritual fundido en los refulgentes rayos espirituales de la Suprema Personalidad de Dios. El Señor es la forma completa de la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento, pero el informe Brahmayoti es simplemente eternidad, conocimiento. Los planetas Vaikunta también son formas de eternidad, bienaventuranza y conocimiento, y por lo tanto, los devotos del Señor, a quienes se los admite en la morada del Señor, también obtienen cuerpos de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Así pues, no hay diferencia entre lo uno y los otros. La morada, el nombre, la fama, el séquito, etcétera, del Señor son de la misma calidad trascendental y aquí en este verso se explica cómo esa calidad trascendental difiere del mundo material. En el Bhagavad Gita, el señor Sri Krishna ha explicado tres asuntos principales, es decir, el Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga, pero uno puede llegar a los planetas Vaikunta solo mediante la práctica del Bhakti Yoga. Los otros dos son incapaces de ayudarlo a uno a llegar a los Vaikunta Lokas, aunque si pueden, sin embargo, llevarlo a uno al refulgente Brahmayoti de la manera más conveniente, tal como se describió antes. Puede ser muy complejo todo el proceso, ¿no? Sí. Entonces la perfección en esta meditación del yogi es, bueno, es la meditación Labdopasanti, plena bienaventuranza, que también se describe como la armonía absoluta cuando uno medita en la cara del loto del Señor, ya en su sonrisa, ¿no? Entonces, en este, como explica el texto, no existe la supremacía del tiempo, ni de los semidioses, ni de las modalidades de la naturaleza, ni del ego falso, ni de la naturaleza material. Conocen que todo está relacionado con el Señor Supremo, está en absoluta armonía. Esa es la armonía suprema, ¿no?
no crea perplejidades, adora los pies del loto del Señor cada momento y se los pone en su corazón. Esta es la hermosa meditación en la forma del Señor. Y entonces el proceso del Bhakti nos lleva a esta relación y esta meditación, ¿no? Seguimos, todavía hay tiempo, al texto 18. ¿Te ayudo a leer, Draupadi? Los trascendentalistas desean eludir todo lo ateo, pues conocen esa situación suprema en la que todo está relacionado con el Supremo Señor Vishnu. Luego, un devoto puro que esté en absoluta armonía con el Señor no crea perplejidades, sino que adora los pies del loto del Señor a cada momento y se los pone en el corazón. Significado. En el Bhagavad Gita se menciona varias veces Mad Dhamma, mi morada. Y de acuerdo con lo que dice la Suprema Personalidad, Sri Krishna, existe el ilimitado cielo espiritual en el que los planetas se denominan Vaikuntas o la morada de la personalidad de Dios. En el cielo que se encuentra muchísimo más allá del cielo material y sus 7 coberturas, no hay necesidad del sol ni de la luna, ni hay necesidad de electricidad para la iluminación, porque los planetas son autoiluminados y más brillantes que los soles materiales. Los devotos puros del Señor están en armonía absoluta con la personalidad de Dios. O en otras palabras, siempre piensan en el Señor como su único bien queriente y amigo de confianza. A ello no les llama la atención ninguna criatura mundana, ni siquiera hasta el nivel de Brahma, el Señor del universo. Solo ellos pueden tener de modo definitivo una visión clara de los planetas Vaikunta. Como esos devotos puros los dirige perfectamente el Señor Supremo, ellos no crean ninguna perplejidad artificial en lo referente a la comprensión trascendental, perdiendo el tiempo en discutir lo que es Brahman y lo que no es Brahman o Maya, ni tampoco creen falsamente que son uno con el Señor, ni arguyen que el Señor no existe separadamente, ni que no existe Dios en absoluto, o que los propios seres vivientes son Dios, o que cuando Dios se encarna adopta un cuerpo material. Y ellos tampoco se interesan en la mucha y oscura teoría especulativa, que en realidad son grandes obstáculos que se interponen en la senda de la comprensión trascendental. Aparte de la clase de los impersonalistas o los no devotos, también hay otra clase de personas que se hacen pasar por devotos del Señor, pero que en el fondo mantienen la idea de salvarse por medio del hecho de volverse uno con el Brahman impersonal. Ellas manufacturan erróneamente su propia forma de servicio devocional mediante un libertinaje descarado y engañan a otras personas que son simplonas o libertinos como ellos mismos. Todo eso no devoto y libertinos son, según Vishwanath Chakravarti, duratmas o almas engañadoras disfrazadas de mahatmas o de grandes almas. Con la presentación de este verso en particular, Sukadeva Goswami excluye de la lista de los trascendentalistas a esa clase de no devotos y libertinos. De modo que los planetas Vaikunta son en efecto los lugares residenciales supremos predominados, los Parampadam. El Brahmayoti impersonal también se denomina el Parampadam por su condición de ser los rayos de los planetas Vaikuntas, tal como los rayos solares son los rayos del sol. En el Bhagavad Gita 14:27 se dice claramente que el Brahmayoti impersonal descansa en la persona del Señor, y como todo descansa directamente e indirectamente en el Brahmayoti, todo procede del Señor, todo descansa en él y después de la aniquilación,
todo se funde únicamente en él. Por lo tanto, nada es independiente de él. El devoto puro del Señor deja de perder el valioso tiempo en discriminar entre el Brahman y el no Brahman, porque sabe perfectamente bien que el Señor para Brahman, por medio de su energía Brahman, está entretejido en todo, en virtud de lo cual el devoto ve todo como propiedad del Señor. El devoto trata de ocupar todo el servicio a él y no crea perplejidades mediante el hecho de enseñorearse falsamente de la creación del Señor. Él es tan fiel que se ocupa él mismo, así como también ocupa todo lo demás en el amor trascendental, en el amoroso servicio trascendental del Señor. El devoto ve en todo al Señor y ve todo en el Señor. El disturbio específico creado por el duratma o el alma engañadora se debe a la idea de que él sostiene de que la forma trascendental del Señor es algo material. Así que la armonía absoluta. ¿Cómo sería vivir en armonía absoluta, no? Siempre estamos aquí en el mundo material, lo explica muy bien Srila Prabhupada en este significado, siempre especulando, ¿no? Que si Dios es material, que si es Brahman, que si, con muchas ramificaciones y especulaciones filosóficas que hace la mente, que es un remolino emocional, ¿no? Entonces, solo a través de esta pura conexión con el Señor Supremo podemos alcanzar esa armonía absoluta, como vivir siempre en armonía, sin esa dualidad, altos y bajos materiales. Texto 19. Mediante el conocimiento científico, uno debe estar bien situado en el estado de la comprensión absoluta y de ese modo ser capaz de extinguir todos los deseos materiales. Uno debe abandonar entonces el cuerpo material, obstruyendo el orificio del aire a través del cual se evacúa el excremento con el talón del pie y elevando el aire de la vida a un lugar a otro, de un lugar a otro, pasando por los 6 lugares principales. Significado. Hay muchos duratmas que dicen haber comprendido a la perfección que son Brahman y sin embargo son incapaces de conquistar los deseos materiales. En el Bhagavad Gita 18:54 se explica claramente que un alma plenamente autorrealizada se llega a apartar por completo de todos los deseos materiales. Los deseos materiales se basan en el ego falso del ser viviente y se manifiestan en las infantiles e inútiles actividades que éste realiza para conquistar las leyes de la naturaleza material y en su deseo de enseñorearse de los recursos constituidos por los 5 elementos. Con esa mentalidad uno es llevado a creer en el poder de la ciencia material, con su descubrimiento de la energía atómica y los viajes espaciales por medio de vehículos mecánicos. Y mediante esos diminutos adelantos de la ciencia material, el egoísta falso trata de desafiar incluso el poder del Señor Supremo, quien en menos de un segundo puede acabar con todos los diminutos esfuerzos del hombre. El ser bien situado o el alma que ha llegado a la comprensión perfecta del Brahman entiende perfectamente que el Brahman Supremo o la personalidad de Dios es el todopoderoso Vasudeva y que él, el ser viviente autorrealizado, es una parte integral de todo Supremo. Como tal, su posición constitucional es la de cooperar con él en todos los aspectos, en la relación trascendental del servicio, del servido y servidor. Un alma así de autorrealizada deja de exhibir las inútiles actividades en las que intenta enseñorearse de la naturaleza material, como está bien y científicamente informada. Se dedica por entero a la devoción fiel al Señor. Al yogi experto que ha practicado a fondo el control del aire vital por medio del método prescrito del sistema de yoga,
Se le aconseja dejar el cuerpo de la siguiente manera. Él debe obstruir con el talón del pie el orificio de la evacuación y luego desplazar progresivamente y sucesivamente el área vital a través de 6 lugares: el ombligo, el abdomen, el corazón, el pecho, el paladar, la ceja y el agujero cerebral. Controlar el aire vital por medio del proceso yógico prescrito es algo mecánico, y la práctica es más o menos un esfuerzo físico en aras de la perfección espiritual. En días de antaño, esa práctica es muy común para el trascendentalista, pues en esos días la manera de vivir y el carácter eran favorables. Pero hoy en día, cuando la influencia de la era de Kali es tan perturbadora, prácticamente nadie está preparado en ese arte de ejercicio físico. En estos días la concentración de la mente se logra con mayor facilidad mediante el canto del santo nombre del Señor. Los resultados son más eficaces que los que se obtienen del ejercicio interno del aire vital. Ese mismo lo explicó Krishna en el Bhagavad Gita, lo explicó Arjuna cuando le explicó la escalera del yoga, y Arjuna también mencionó eso, que es muy difícil en esta era, esa práctica, ¿verdad? Estas eran prácticas anteriores en otras eras cuando la vida incluso tenía una duración mucho más larga. Entonces, bueno, este capítulo sigue así. Vamos a seguir. Mañana esperamos tener la presencia de Prabhu Vina, a ver si se conecta para él también practicarnos del Srimad Bhagavatam. Lo vamos a invitar. Él llega esta tarde. Sí. Y Jessie, ¿querías mencionar algo? No, justo lo que dijo madre, como que está comparando algunas prácticas, ¿verdad? Está haciendo como referencia, era duda y luego lo dijo y ya. Sí, es como una práctica mecánica del control del aire vital. Lo ideal cuando uno deja el cuerpo es que el alma salga de la corona. Es el lugar más auspicioso para el alma liberarse. Pero esas son prácticas que toman muchos años, por eso se hacían en eras anteriores cuando la duración de la vida era mucho más larga, era otras estructuras físicas, climática, energética, etcétera. Pero ahora en esta era lo más recomendado es el canto del Santo Nombre para obtener los mismos resultados de una liberación feliz y en armonía. ¿Sigues en México, Jessie? Sí, me regresé el fin de semana. Está bien. Sí, entonces, ¿quieren que leemos un poquito más o mucha Si quieres información? ayuda, madre. Bueno, Jessie va a leer el texto 20 entonces, para seguir con la práctica del yogi. Sí, estamos. Ahí va, ya la tengo aquí. Texto 20. El devoto meditativo debe empujar lentamente el aire vital desde el ombligo hasta el corazón, desde ahí hasta el pecho y desde ahí hasta la base del paladar. Él debe buscar con inteligencia los lugares apropiados. Significado. Hay 6 círculos en los que se mueve el aire vital y el Bhakti Yogi inteligente debe buscar esos lugares con inteligencia y con una actitud meditativa. Entre dichos lugares, al que se acababa de mencionar es el Swadhisthana Chakra, o la central de energía del aire vital, y por encima de este, justo por debajo del abdomen,
el ombligo, y el ombligo está el Manipuraka chakra. Cuando se busca un lugar más arriba en el corazón, se llega al Anahata chakra, y aún más arriba, cuando el aire vital se coloca en la base del paladar, se llega al Visuddhi chakra. Está mencionando los chakras, ¿verdad? Sí. Texto 21. Después, el Bhakti Yogi debe empujar el aire hacia arriba y llevarlo entre las cejas, y luego, obstruyendo las 7 salidas del aire vital, debe mantener su objetivo de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Si él se halla totalmente libre de todos los deseos de disfrute material, debe llegar entonces hasta el agujero cerebral y abandonar sus relaciones materiales, habiéndose ido al Supremo. Significado. Aquí se recomienda el proceso de abandonar todas las relaciones materiales y regresar al hogar, de vuelta a Dios, el Supremo. La condición que se requiere para ello es que uno esté totalmente libre de deseo de disfrute material. Existen diferentes grados de disfrutes materiales en relación con la duración de la vida y la complacencia sensual. El plano más alto de disfrute sensual por el periodo de vida más largo que existe se menciona en el Bhagavad Gita 9:20. Todas esas cosas no son más que disfrutes materiales. Uno debe estar plenamente convencido de que no se necesita un periodo de vida tan largo, ni siquiera en el planeta Brahmaloka. Se debe de regresar al hogar, de vuelta a Dios. Y no hay que sentirse atraído por ninguna cantidad de facilidades materiales. En el Bhagavad Gita 2:59 se dice que esa clase de desapego material se puede lograr cuando uno conoce lo que es la suprema asociación de la vida, Param Drištva Nivartate. Uno no puede librarse de la atracción material a menos que tenga una comprensión compleja acerca de la naturaleza de la vida espiritual. La propaganda que hacen cierta clase de impersonalistas que dicen que la vida espiritual está desprovista de todas las variedades es una propaganda peligrosa destinada a engañar a los seres vivientes para que se sientan cada vez más atraídos a los disfrutes materiales. Así pues, las personas que tienen muy escaso conocimiento no pueden formarse ningún concepto acerca del Param, el Supremo. Ellas tratan de aferrarse a las variedades de los disfrutes materiales. Aunque se jacten de ser almas que han comprendido el Brahman a la perfección, esa clase de personas poco inteligentes no pueden formarse ningún concepto acerca del Param, como se mencionó en este verso, y, por consiguiente, no pueden alcanzar al Supremo. Los devotos tienen pleno conocimiento del mundo espiritual, de la personalidad de Dios y de su trascendental compañía en ilimitados planetas espirituales llamado Vaikunta Lokas. Aquí se menciona la palabra Akunta Drishti. ¿Sí está bien pronunciada, madre? Akunta Drishti. Sí. Akunta y Vaikunta expresan el mismo significado, y solo aquel que tiene su objetivo fijo en ese mundo espiritual y en asociarse personalmente con la divinidad pueden abandonar sus relaciones materiales incluso mientras viven en el mundo material. Este Param y el Paramdhamma, que se mencionan en varias partes del Bhagavad Gita, son exactamente lo mismo. Aquel que va del Paramdhamma no regresa al mundo material. Esa libertad no se logra ni siquiera si se llega al loka más elevado del mundo material. El aire vital pasa a través de 7 aberturas, a saber, los 2 ojos, los 2 fosas nasales, los 2 oídos y la boca. Por lo general, en el momento de la muerte de un hombre ordinario, dicho aire pasa a través de la boca, pero tal como se mencionó anteriormente, el yogi que controla el aire vital a su manera generalmente lo libera perforando el agujero cerebral de la cabeza. El yogi obstruye entonces todas las 7 aberturas antedichas, de modo que el aire vital irrumpa naturalmente a través del agujero cerebral. Ese es el signo seguro de que un gran devoto ha dejado la relación con lo material. O sea, ¿cómo, madre?
La idea es como que sacar el aire por la cabeza. Sí, Está difícil. ¿qué pasa que estás mostrando? Sí. Sí, o sea, como que trates de hacer respiraciones que vayan de que, o sea, que sí vayan pasando por todos los chakras y A que elevarse? trates, incluso hay respiraciones donde sí te dicen como retenerlo, ¿no? Como la energía vital, pero bueno, o sea, entiendo un poco el concepto de que vaya hacia arriba, pero sí, o sea, está como muy descrito, muy describido si se tiene que como perforar el cerebro o esa parte es más como una metáfora o literal tendré Literal el sale aire. el aire vital, el alma se va desde ahí. Ok. Lo que pasa que como Maharaj Pariksit hizo la pregunta, ¿cómo es la forma para prepararse a dejar el cuerpo? ¿No? Para que el alma salga del cuerpo de forma adecuada. Entonces, Sukadeva Goswami, así como lo hizo Krishna en el Bhagavad Gita, da una explicación general para mostrar que esta literatura es para todo el mundo, para que cada uno encuentre su camino de salvación. Entonces, aquí, este capítulo específico, primero él habló de la renuncia, ¿no? Extrema. Después habló cómo meditar en el Señor en el corazón, enfocar la meditación y cómo a través del yoga abandonar el cuerpo. Entonces está en esa etapa de enseñándole cómo abandonar el cuerpo a través del yoga místico. Después Como viene que sé que Después va a haber un tour en el universo explicando un poco y al final va a hablar del Bhakti Yoga en este capítulo. lo que sí me quedo es como hay que tratar de estar bien conscientes cuando suceda lo más que se pueda de Krishna, de Dios y de calmarnos y controlar nuestra respiración. Al menos me quedo con esa parte, ya es como a ver si logramos como que pase por nuestros chakras de la mejor manera, ¿no? Con la mente en Dios. Sí, lo más importante es pensar en el santo nombre. Eso nos va a calmar. Ujú. Ya no da tiempo continuar. Está muy padre este segundo canto, Sí, sí, las herramientas. ya terminamos el significado, ¿verdad? Ya, según yo sí lo terminé de leer, Ah, ya, ok. ¿o no? Sí, sí. El aire vital, sí. ¿O no terminé de leer? Creo que le pasé el 23. No. No, sí estamos bien. Claro, llegaste al aire vital. Sí, pero recordemos que eso es una explicación técnica para los, como dice Shila Prabhupada, para los yogis de antaño, de otra eras inclusive. Mismo ahora en India no hay una práctica de yoga así tan elevada por el estado actual, ¿no? De la duración de la vida, de la contaminación del aire y todo. Claro. Como que también se dice que en los beneficios de Kali Yuga también es que antes para poder hacer como, o sea, estas como ganar puntos, digamos, déjame decirlo así, como que tenías que meditar o estar de que todo días. Y Mm, ahorita como que también el lado positivo de Kali Yuga es que con poquito que haces, mientras sean como con devoción, como que suma, ¿no? No necesitas estar todos los días sentado o haciendo de que pranayamas o así como antes, ¿no? sí, es verdad. Como que en esta era se valora mucho el esfuerzo del proceso. Sí, tiene mucha ventaja Kali Yuga. ¿Recuerdas que leímos que también las ofensas mentales no se toman en cuenta, pero las cosas favorables que uno piensa se toman muy en cuenta? Uf, qué bueno. Sí, 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 es verdad. Entonces hay Ah, muy bien. muchas facilidades en esta era de Kali. Así que bueno, Muy buen día. Pues ya creo que son las 8, ya no nos da tiempo. sí. Muchas gracias entonces por la linda lectura.
Nos vemos mañana y que con el Prabhu Navina, así que no se pierdan la Ok, lección. Ok. sí, sí, sí. Buenísimo.